Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy enfrentaremos un reto fundamental en las salas de urgencias, el vértigo agudo. Como podemos observar en el modelo anatómico en pantalla, que ilustra el tronco encefálico, el cerebelo y la delicada red vascular que los irriga, este es nuestro campo de batalla. Específicamente, territorios irrigados por la arteria basilar, las arterias vertebrales y las arterias cerebelosas póstero-inferior y antero-inferior. Nuestro objetivo principal es establecer un diagnóstico diferencial crucial. Debemos distinguir con absoluta certeza entre un trastorno periférico benigno y una emergencia que amenaza la vida, un evento cerebrovascular, o EBC, de circulación posterior. Sentaremos las bases clínicas para identificar banderas rojas vasculares y utilizar herramientas de alta sensibilidad. Para estructurar nuestra sesión, observen en pantalla el cronograma de nuestro viaje clínico de hoy. Iniciaremos definiendo conceptualmente el síndrome vestibular agudo. Luego pasaremos a la piedra angular del diagnóstico, la evaluación clínica de cabecera. Abordaremos la preocupante paradoja de la neuroimagen, para posteriormente aterrizar en un algoritmo de abordaje inicial sumamente práctico. Finalmente, contrastaremos meticulosamente la etiología periférica versus la central, consolidando el conocimiento en una rigurosa matriz de decisión clínica. El síndrome vestibular agudo, o SVA, se define clásicamente por el inicio súbito de vértigo continuo con una duración mayor a 24 horas. Clínicamente se acompaña de nistagmo, náuseas severas e intolerancia al movimiento cefálico. En la imagen de apoyo observamos el intrincado laberinto anatómico y el nervio vestibular, el epicentro periférico de esta sintomatología. Sin embargo, nos enfrentamos a una contradicción crítica. Aunque los mareos y vértigos representan aproximadamente el 4% de todas las visitas a urgencias, carecemos de vías de atención clínicas estandarizadas a nivel internacional. El riesgo de esta carencia es inmenso. La literatura advierte que hasta el 35% de los EBC de circulación posterior, aquellos que imitan una patología vestibular, pasan desapercibidos en su presentación inicial. La acción exigida es clara. Necesitamos dominar protocolos estructurados para prevenir una altísima morbilidad neurológica. La anamnesis en el paciente con vértigo agudo debe ser un interrogatorio dirigido, táctico y fundamentado. El concepto primordial es diferenciar un vértigo genuino de un mareo inespecífico. Un consejo clínico de oro para los residentes: pidan al paciente que describa sus síntomas sin utilizar la palabra mareo. Inmediatamente después, debemos buscar proactivamente hallazgos que constituyan banderas rojas vasculares. Explorar la pérdida auditiva unilateral aguda es obligatorio, ya que sugiere fuertemente una oclusión vascular. Desde el minuto cero de la entrevista, observen y pregunten activamente por signos neurológicos focales como diplopía, disartria y disfagia. Finalmente, evalúen exhaustivamente los factores de riesgo vascular del paciente. Esto les permitirá ajustar de forma precisa la probabilidad preprueba de que estén frente a una isquemia. Analicemos este algoritmo de abordaje inicial, cuyo fundamento es la exclusión prioritaria de causas sistémicas y alteraciones de alto riesgo. Frente a un paciente que ingresa por mareo o vértigo agudo, nuestra primera evaluación no es el nistagmo, es preguntarnos: ¿existen signos de alerta neurológica evidente como disartria o ataxia severa? ¿O acaso existe una causa no vestibular obvia, como una arritmia o hipoglucemia? Si la respuesta es afirmativa, observen la rama derecha superior del algoritmo. La acción es una derivación urgente, activando protocolos como el código ictus. Si la respuesta es negativa, descendemos en el flujograma para confirmar clínicamente el síndrome vestibular agudo, es decir, corroborar que estamos ante un cuadro de inicio súbito, continuo por más de 24 horas, con intolerancia al movimiento cefálico. Solo al confirmar este escenario, avanzamos a la aplicación experta del protocolo HINTS Plus. Este algoritmo diagnóstico sobre la evaluación del nistagmo es posiblemente el concepto más malentendido en las urgencias generales. El concepto central es este: la presencia o ausencia de nistagmo espontáneo define de forma absoluta la utilidad de nuestras maniobras de cabecera. Observen la ramificación.
En ausencia de nistagmo, aplicar un HINTS es un error metodológico grave. Sin nistagmo, como dicta la rama izquierda, la maniobra indicada es Dix-Hallpike para descartar el vértigo posicional paroxístico benigno, o BPPB. Si esta resulta negativa, cuidado, deben derivar al paciente por sospecha de EBC. Por el contrario, siguiendo la rama derecha, si el paciente presenta nistagmo espontáneo constante, la evaluación HINTS Plus se vuelve obligatoria. Aquí, cualquier indicio de un patrón central requiere derivación urgente, mientras que un hallazgo puramente periférico nos permite otorgar un alta médica con seguridad. Llegamos a la joya de la neurología oculomotora, la evaluación HINTS Plus. Como detalla el gráfico ocular con análisis de vectores en pantalla, este protocolo integra la prueba de impulso cefálico, el análisis del nistagmo y la desviación sesgada o test of skew. El añadido Plus representa un paso crítico, la evaluación auditiva de cabecera. Es nuestra piedra angular diagnóstica, pero encierra una contradicción desafiante. Es una herramienta altamente sensible para detectar un EBC, incluso superando a la resonancia magnética en agudo, pero exige una técnica impecable. Y repito, la presencia innegociable de nistagmo espontáneo. Su utilidad clínica se magnifica, porque la pérdida auditiva súbita detecta infartos de la arteria cerebelosa anterior inferior, o AICA, que el HINTS tradicional omite. La regla de oro es implacable. El resultado del HINTS en un síndrome vestibular agudo siempre se categoriza como anormal central o anormal periférico. Una prueba normal en este contexto clínico sugiere paradójicamente una patología central. Dirijamos ahora nuestra atención clínica desde la mirada hacia la postura. El factor crítico de la marcha es frecuentemente subestimado. Observen la ilustración del modelo anatómico que resalta las vías espinocerebelosas. La literatura científica es tajante. La dificultad severa para mantenerse en pie es un rasgo cardinal de la patología vestibular central. Como hallazgo clínico asombroso, sabemos que hasta un 15% de los pacientes con ataxia troncal aguda carecen de nistagmo por completo, pero están cursando con verdaderos infartos cerebelosos o talámicos. Por lo tanto, evaluar la marcha del paciente es un imperativo categórico en la sala de urgencias. La incapacidad absoluta para caminar o mantenerse en bipedestación sin apoyo externo, conocidos como astasia abasia, es una bandera roja vascular enorme. Nos advierte de infartos inminentes en territorios de arterias cerebelosas, como la pica, la AICA o la arteria cerebelosa superior. Hablemos del diagnóstico periférico más común en este contexto, la vestibulopatía periférica unilateral, conocida clásicamente como neuritis o neuronitis vestibular. El concepto fundamental es que esta entidad genera una paresia vestibular aguda que respeta la audición y no asocia otros síntomas neurológicos, ya que la cóclea se encuentra perdonada. Clínicamente, debemos documentar 3 hallazgos cardinales para confirmarla. Primero, un nistagmo horizontal unidireccional. Segundo, una prueba de impulso cefálico anormal que confirma el déficit periférico hacia el oído lesionado. Y tercero, un desequilibrio moderado, donde el paciente aún conserva independencia para estar de pie. Colegas, presten mucha atención a esta señal de alerta. Si observan un nistagmo que es puramente torsional o puramente vertical, descarten inmediatamente la etiología periférica. En cuanto al manejo médico, el pilar es la rehabilitación vestibular temprana e intensiva. Sorprendentemente para muchos, el uso rutinario de corticosteroides carece de evidencia sólida para alterar el pronóstico final. Ingresamos a la patología que define las urgencias vitales en neurootología, el vértigo vascular de circulación posterior. Como se aprecia en la magistral angiografía cerebral que destaca los vasos del polígono de Willis y la fosa posterior, las isquemias en territorios de la pica, la AICA y la arteria cerebelosa superior representan verdaderas emergencias médicas. Detengámonos en la pica. Su manifestación clínica puede ser engañosa, causando vértigo aislado y ataxia troncal severa, a menudo sin dismetría en las pruebas índice-nariz y sin un nistagmo evocado por la mirada evidente. Otra perla clínica indispensable. Si el vértigo brusco se acompaña de dolor cervical o cefalea occipital, la sospecha de una disección de la arteria vertebral debe gobernar su razonamiento clínico.
Finalmente, el riesgo asociado a un ataque isquémico transitorio, o TIA. Un TIA que se presenta exclusivamente con síntomas vestibulares es de alto riesgo neurológico, augurando un EBC mayor a muy corto plazo si no intervenimos en los factores de riesgo aterotrombótico del paciente. Abordamos ahora uno de los sesgos cognitivos más peligrosos en medicina de emergencias, la paradoja de la neuroimagen. Observen las secuencias de tomografía y resonancia magnética ilustradas en la diapositiva. La dependencia excesiva en estas tecnologías estructurales tempranas cobra vidas. La tomografía computarizada, utilizada empíricamente en la mitad de los servicios de urgencias, tiene una sensibilidad paupérrima para detectar un EBC isquémico de fosa posterior, rondando apenas el 16% en las primeras 24 horas. Aún más preocupante es el estándar de oro. La resonancia magnética ponderada en difusión rinde hasta un inaceptable 20% de falsos negativos en las primeras 48 horas tras un infarto posterior menor. La conclusión basada en la evidencia es que la exploración clínica experta de cabecera mediante HINTS-Plus es estadísticamente superior a la neuroimagen temprana. Reserven la angiotomografía o angioresonancia de vasos extracraneales específicamente cuando su sospecha clínica de EBC o disección vascular sea alta. Afortunadamente, el horizonte del diagnóstico agudo se está expandiendo rápidamente mediante la innovación tecnológica. Como ilustra este smartphone con una interfaz avanzada de análisis pupilar y mapeo de sacadas, la democratización del triaje ya es una realidad clínica. El hardware portátil está revolucionando nuestra cabecera. Audiómetros de bajo costo permiten integrar sin problemas la porción auditiva del protocolo HINTS-Plus. Además, los sistemas videofrencel adaptados a teléfonos móviles ofrecen a los clínicos no especialistas la capacidad de registrar, ralentizar y analizar microsacadas complejas. A la par, las redes neuronales y la inteligencia artificial se perfilan como un soporte biomédico crucial, ofreciendo algoritmos que prometen estandarizar la evaluación del síndrome vestibular agudo, ayudando al médico a clasificar patrones de nistagmo con una precisión que antes estaba reservada únicamente a neurootólogos superexpertos. Para consolidar nuestra arquitectura de pensamiento, revisemos esta matriz diferencial crítica: síndrome vestibular agudo periférico versus central. A su izquierda, la neuritis vestibular típica. Presenta un nistagmo horizontal unidireccional. Crucialmente, el impulso cefálico resulta anormal, demostrando la disfunción de la aferencia periférica. La marcha revela inestabilidad, pero el paciente es independiente y la audición se conserva intacta. A su derecha, el perfil de un EBC de circulación posterior. El nistagmo aquí es caótico, puede ser bidireccional, puramente vertical o torsional. A diferencia del periférico, el impulso cefálico es normal, porque el reflejo vestíbulo ocular periférico está conservado, localizando la lesión en el cerebro. La marcha, con ataxia severa, incapacitando la bipedestación. Y atención, puede existir pérdida auditiva unilateral aguda debido a un infarto laberíntico por oclusión de la AICA. Refuercen la señal de alerta inferior. Un paciente sin nistagmo, pero con incapacidad severa para la marcha, es una sospecha inminente de etiología central. En las primeras 48 horas, su regla de oro debe ser confiar más en su semiología de cabecera que en un reporte de resonancia magnética. Para cerrar nuestra integración académica, estos son los 4 mensajes para llevar a casa y transformar su práctica clínica. Primero, el abordaje inicial exige un cambio de paradigma. Debemos priorizar descartar la isquemia posterior, aplicando un mecanismo de rule-in proactivo, antes de asumir y evaluar un trastorno de la red vestibular periférica. Segundo, confíen plenamente en su destreza clínica. La exploración sistemática HINTS-Plus y la evaluación rigurosa de la ataxia troncal superan a la resonancia magnética temprana en la capacidad de identificar un EBC isquémico agudo. Tercero, una premisa diagnóstica irrefutable. La pérdida auditiva unilateral aguda concurrente con vértigo continuo es una isquemia de circulación posterior hasta demostrar lo contrario de forma contundente. Cuarto, a nivel institucional, es imperativo estandarizar el examen oculomotor mediante capacitación continua y tecnología móvil para reducir drásticamente nuestra inaceptable tasa de diagnósticos erróneos de primera línea.
Estimados colegas, alcanzar la maestría en la evaluación clínica del vértigo agudo no es simplemente un ejercicio académico abstracto. Es una competencia médica de élite que preserva la función neurológica y salva las vidas de nuestros pacientes. Como concluye magistralmente el doctor Diego Kasky en su excelente revisión Acute Vertigo, Stroke or Not, publicada este mismo año, 2026, en la prestigiosa revista Current Opinion in Neurology, la implementación rutinaria de enfoques clínicos estructurados a pie de cama aborda una de las brechas más significativas y peligrosas en el cuidado neurológico agudo. No cedamos nuestro juicio clínico a la falsa seguridad que puede brindar una neuroimagen temprana. Aceptemos este reto diagnóstico, cultivemos nuestra semiología oculomotora y aseguremos la excelencia asistencial a cada paciente que confía en nosotros al cruzar las puertas de nuestro hospital. Muchas gracias por su atención, por su excelencia académica y por su incansable vocación por la medicina. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.